día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos en el punto 491. En él habíamos leído únicamente la fórmula que utilizó Pío IX, el Papa Pío IX, en el año 1854. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Por singular gracia y privilegio de Dios. La palabra privilegio, yo soy consciente de que tiene mala prensa entre nosotros. Ese ya está buscando privilegios. Bueno, pues tenemos que quitarnos esa visión negativa que tenemos de la palabra privilegio. Porque cuando hablamos de los privilegios marianos, no estamos hablando de una especie de beneficio pues de discriminatorio hacia una persona. No, si es que los dones de Dios a María son dones para el mundo, son dones para cada uno de nosotros, ¿no? Si ella es elegida, ella es predilecta, si ella es privilegiada, es en función de que ella es sierva, y esos dones que Dios les da de una manera privilegiada, entre comillas, ¿no? Pues precisamente son porque ella no los posee, se sabe instrumento de Dios para el mundo. Lo digo porque ya sé que las palabras suelen estar cargadas en cada momento histórico en que se pronuncian de todo un peso, ¿no? La palabra privilegio, pues a veces dentro de la mariología, yo sé que ha suscitado ciertas antipatías. Purifiquemos eso, quedémonos, no nos perdamos con las palabras y quedémonos con el contenido. Es hermoso ver que Dios, al darle a ella ese entre comillas privilegio, esas gracias especiales, en ella nos estaba amando a todos nosotros. Vamos a ser claros. Claro. Al darle un don así a la que va a ser madre nuestra, pues es en beneficio nuestro totalmente. Es en beneficio nuestro. Eso es, lo digo un poco para desactivar esa especie de resistencias interiores en esta sociedad nuestra que suele alardear mucho, ¿no? de sentido igualitarismo, ¿no? Que parece que la palabra privilegio suena mal. Me hace mucha gracia que aquí se suele reivindicar el igualitarismo y luego resulta que tenemos que aguantar mucho cacique, pero bueno. Lo importante es que entendamos que eso que Pío IX definió en 1854, por cierto, 150 años más tarde, se celebraba el 150 aniversario todavía recientemente en el año 2004. Y en el año 2004 la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal promulgó un mensaje con motivo del 150 aniversario. Y las cuestiones principales que se afirmaban en ese mensaje, hago un breve resumen, son las siguientes, ¿no? Se decía que 3 aspectos de nuestra fe están subrayados de modo singular en la proclamación de la Inmaculada. Primero, la estrecha relación que existe entre María y Jesucristo. Hay una estrecha relación entre María, Jesús y Iglesia. Son 3 cosas inseparables: María, Jesús y la Iglesia. Segundo, ver que la plenitud de la obra de la redención lo vemos cumplida en María. Y en tercer lugar, la absoluta enemistad entre María y el pecado. Son como digamos, teológicamente, los 3 grandes subrayados que se derivan de la Inmaculada Concepción. El primero, hemos dicho, estrecha relación entre María, Cristo e Iglesia. Y hay que decir que María colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su fe, su esperanza, su ardiente amor, y colaboró para establecer la vida sobrenatural de los hombres. Ella colabora en la obra de la gracia, de manera que a ella le podemos llamar madre en el orden de la gracia. No solo madre en el orden físico, de que fue madre
de Jesús, sino también madre en el orden de la gracia, porque ella no solo da a luz físicamente, sino que participa con su hijo plenamente, en la medida que una criatura humana puede participar, de su designio de salvación. Mi hijo viene a salvar al mundo. Luego yo me identifico plenamente con la misión con la que mi hijo viene al mundo. Eso es lo que nos diría María. Por eso también es madre en el orden de la gracia. Entonces la Virgen María, Jesucristo, la Iglesia, claro, la identificación entre la Virgen María y la Iglesia es grandísima, porque en el fondo, ¿qué es la Iglesia? Sino una madre que quiere darnos a luz a Cristo. Pues es que es la imagen de María. La Iglesia aprende de María a ser Iglesia. Aprende de ella. En ella tiene su modelo. Y también María mira a la Iglesia como el modelo de su propia vocación. Allí hay un misterio de unión muy, muy importante. En segundo lugar, dice ese mensaje, ¿no?, de la plenaria que se publicó con motivo del 150 aniversario de la definición del dogma. La segundo subrayado es: en María vemos la plenitud de la obra redentora perfectamente realizada. Pensemos en Jesucristo, en la lucha interior que tuvo que tener en Getsemaní, cuando la víspera de su pasión él era tentado de desesperación por parte de Satanás. Pensemos en qué tipo de tentación podía ser esa que le sugería, ¿para qué vas a entregar tu vida? Si mira cómo te lo van a pagar, mira cómo va a haber tanto pecado en el mundo, mira las guerras que va a haber, mira los odios, mira las traiciones, mira los matrimonios. Bueno, yo me imagino a Satanás intentando, ¿no?, hacerle desesperarse a Jesucristo, pasando ante él todo el pecado de la humanidad, que pudiera dar a entender que la muerte de Cristo no iba a tener fruto. Pero fíjate para qué va a servir, y mira esto, y después tuyo, si tú morirás en la cruz por la salvación del mundo, pero vendrá este, y el otro, y Hitler, y el de más allá, y lo que más le habría de consolar en ese momento a Jesucristo, lo que más podría consolarle, es el decir: no, pero habrá muchas personas en las que tenga fruto la sangre redentora de Cristo. No se va a desperdiciar. Tendrá fruto muchas personas. Y Jesús en ese momento sería consolado pensando en los mártires y pensando en los santos, pero sobre todo pensando en su madre. La santidad de su madre sería la prueba más inequívoca de que la sangre de Cristo no iba a ser inútil. Solamente por ella, porque la redención de Cristo es la que había permitido que su madre fuese así de santa e inmaculada, no lo olvidemos, porque él la había redimido de una manera singular, que es permitiéndole no caer. Pero también María tiene toda la gratitud a la sangre redentora de su Hijo, aunque ella no hubiese pecado como nosotros, porque la forma más excelsa de haber sido redimido es el de no haber caído por la gracia de Cristo. Por eso digamos que ella es la obra maestra de la redención de Jesucristo. Y en tercer lugar, el tercer aspecto teológico, ¿no?, que se deriva de la Inmaculada Concepción, según nos decía ese mensaje de los obispos españoles, es la absoluta enemistad entre María y el pecado. La absoluta enemistad. O sea, no cabe componendas, no cabe pactos entre el pecado y María, no cabe. Así como nosotros estamos a veces tentados de decir, bueno, vamos a buscar, no seamos exagerados, ¿no? Eso de ser santo, bueno, pues eso, vamos a ser buenas personas, solemos ser, ojo que tendemos fácilmente a rebajar el ideal evangélico de la llamada a la santidad. Y no, María en eso asume totalmente el radicalismo evangélico de su Hijo Jesucristo. No podéis servir a dos señores.
o de Cristo o del mundo. O sea, ahí hace falta, ¿no?, una opción, y María ya proclama, ¿no?, la absoluta enemistad con el pecado, y la imagen de María pisando la cabeza de la serpiente es verdaderamente emblemática. Mirar a María, mirar la Inmaculada Concepción, es para nosotros un acicate para no pactar con el pecado, no pactar con la mediocridad, ¿eh?, que es una gran tentación, ¿no? La tibieza, la mediocridad, ahí andamos, ¿no? Bueno, yo no soy mala persona, los hay peores. Estamos ahí tentados de ir a por el cinquillo, ¿eh? Y no puede ser, ¿eh? María es una llamada a la santidad. Verle a ella es rememorar, recordar, revivir la vocación a la santidad que todos tenemos. Por eso tiene mucha potencia el dogma de la Inmaculada Concepción. Tiene mucha potencia. Porque no solamente es ver, o sea, contemplar algo que ocurrió en ella, sino que es recordar la vocación que todos tenemos a la santidad. Esto no es como quien ve pues llover desde fuera, desde el otro lado del cristal, que veo cómo llueve, pero yo no me mojo. No, no, yo aquí me mojo. Aquí nos mojamos todos, porque la lluvia de la gracia no solamente cae en ella, cae en nosotros. Y es más, desde ella cae también, nos rebota a nosotros. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.